En el presente diálogo intervienen Sócrates, Protarco y Fileo. Sócrates es quien primero habla, expresando con sus propias palabras una síntesis de lo que se ha discutido hasta el momento, pues vale aclarar, el inicio del diálogo supone una vasta conversación previa acerca de qué es el bien, cuál de los bienes humanos es el mejor. Así, Fileo habría afirmado que es bueno para todos los seres humanos el disfrutar, el placer, el gozo. Por el contrario, Sócrates lo refutaba planteando la primacía de la prudencia y el intelecto. Frónesis se traduce como prudencia, entendiendo por ella inteligencia para la acción. Nous es intelecto, capacidad de intelección previa o independiente de la acción. Sócrates propone abordar la naturaleza del placer y de su diosa emparentada, Afrodita. Aquel término ha adoptado formas distintas. Se afirma comúnmente que experimentan placer el disoluto y el moderado, el insensato y el prudente. Lo anterior lleva a cuestionar la relación de identidad que se establece entre las cosas gratas y las cosas buenas. Para ello, Sócrates les pregunta a Protarco y Fileo por las especies del placer y de prudencia, cuántas hay y cuáles son. No obstante, Protarco y Fileo eluden la respuesta a dichas preguntas dada su complejidad e instan a Sócrates a responderse él mismo. Sócrates se propone juzgar la vida del placer y de la prudencia aisladamente, pues si de cada una se predica el bien, entonces no necesitará nada de nada. El vivir una vida gozando de los mayores placeres implica no necesitar ni de la prudencia, ni del intelecto, ni del razonamiento. Al no tener memoria, no se recuerda qué gozo se experimentó en un momento anterior, ni queda recuerdo de placeres actuales. Al carecer de opinión verdadera, no se estima qué se goza cuando se está gozando. Privado de razonamiento, no se estima qué se gozará en el futuro. Así, estos hombres no viven una vida humana, sino la de un pulmón marino, o la de algún animal marino que vive en conchas. Si, por el contrario, alguna persona aceptara vivir con prudencia, intelecto, ciencia y pleno recuerdo de todo, pero sin participar del placer, ni mucho, ni poco, ni tampoco del dolor, siendo insensible a todas estas cosas, llevaría una vida, en palabras de Protarco, no elegible ni para él ni para nadie. Por ello, Sócrates propone un tercer tipo de vida que participe de las dos anteriores, una vida de placer y también de intelecto y prudencia. Por lo mismo, la diosa de Fileo, Afrodita, no debe ser considerada como lo mismo que el bien. No obstante, para Sócrates la anterior conclusión es debatible, toda vez que algunos podrían atribuir como causa del bien al placer o al intelecto y no a los dos a la vez. Él insiste en que el intelecto verdadero y divino es lo más emparentado con el bien y no el placer. Argumenta lo anterior dividiendo a los seres ilimitados de aquellos que tienen límite. Por lo ilimitado, Sócrates hace alusión a todas aquellas cosas de las cuales se puede predicar que son más y menos. Por ejemplo, no es posible fijar límite en lo más caliente y lo más frío. Todo lo que nos parezca que llega a ser más y menos y que acepta lo fuerte o suave y lo demasiado y todo lo semejante, todo eso se debe colocar en la especie de lo ilimitado como en una sola. Por el contrario, todo aquello relacionado con lo igual o la igualdad, lo doble y todo lo que guarda relación con un número o una medida, queda circunscrito en el límite. Existe además un tercer género, que resulta de la combinación de los dos primeros. A él hace referencia Sócrates mencionando realidades semejantes. La plena perfección musical surge de la combinación de lo agudo y lo suave, lo rápido y lo lento, aspectos ilimitados, y de la imposición de un número, límite. La proporción y lo concordante también resulta de la oposición de lo ilimitado y lo que tiene límite, generando las estaciones y todas las cosas hermosas. Por lo anterior, la diosa de Fileo impuso la ley y el orden de todo límite, al ver la desmesura y la total perversión de todos los que no tienen límite en la experimentación de los placeres. Sócrates suma a los tres géneros antes mencionados uno más, aquel que es la causa de la mezcla y de la generación. En este punto, Sócrates y Protarco relacionan el postulado según el cual el bien se obtiene de la mezcla de una vida placentera y una prudente con el tercer género mencionado recientemente. Planteado por Fileo, se inscribe dentro de lo ilimitado, tanto en número como en intensidad. ¿Dónde se ubica el intelecto y la prudencia planteada por Sócrates como el bien buscado? Para responder lo anterior, el ateniense afirma que en el universo hay una gran cantidad de ilimitado y a su vez suficiente límite, y además una causa que ordena y regula años, estaciones y meses. Argumenta esto expresando que en la naturaleza de todos los seres vivos se halla presente en cantidades pequeñas el fuego, el aire, el agua y la tierra. En el universo también se hallan presentes estos elementos, siendo esto admirable en él por su cantidad y belleza. A semejanza del cuerpo humano, el cosmos también constituye un cuerpo porque en él interactúan esos cuatro elementos en una unidad. El cuerpo humano también posee alma,
siendo recibida del cuerpo del universo, pues el universo es un ser vivo dotado de alma. Sócrates considera a la sabiduría y al intelecto como el elemento ordenador del cosmos. El intelecto es denominado causa universal y por lo mismo supera a la vida mixta. El intelecto está emparentado con la causa y viene a coincidir con ese género, mientras que el placer es por sí mismo ilimitado y pertenece al género que en sí y por sí ni tiene ni ha de tener nunca principio, ni medio, ni fin. A continuación, los tres pasan a abordar en dónde reside cada uno de esos bienes y por qué accidentes se producen cuando se producen. El placer, por una parte, no puede ser analizado en sí mismo sin la compañía del dolor. El hambre es dolor, comer es placer. La sed es destrucción, dolor y desolación. Lo húmedo es placer. En últimas, la destrucción es dolor y el regreso al ser propio de cada cual es placer. El estado en el cual se encuentran algunas personas, esto es, un estado en el cual no se siente ni mucho dolor ni mucho placer, es obtenido gracias a la vida del intelecto y la prudencia, siendo este quizás el más divino de todos los estados, pues en palabras de Plutarco, no es verosímil que los dioses gocen o sufran. Para continuar indagando sobre qué es el deseo y dónde nace, Sócrates plantea que la anterior mención a la sed lleva a inferir que la sed significa estar vacío, experimentándose en el deseo de llenarse de bebida, por ejemplo. El cuerpo, al encontrarse vacío, no puede tener contacto con la satisfacción. Por el contrario, es el alma la que por medio de la memoria entra en contacto con la satisfacción. De lo anterior se deduce que todo impulso, deseo, el principio de todo ser vivo, reside en el alma. Continuando su indagación sobre los placeres, Sócrates propone que se consideren los pesares y placeres como verdaderos o falsos, según el caso. Plutarco, contrariado, considera que las opiniones sí pueden ser calificables como rectas o falsas, pero los deseos no. Sócrates replica que los placeres en fases previas del diálogo ya fueron calificados como grandes y pequeños o violentos, y estos pueden surgir en el hombre debido a una mentira y no a una opinión correcta. Si se compara el alma con un libro, el recuerdo en aquella vendría a ser un elemento en el que coincide la sensación con su reflexión respectiva, discursos escritos en las almas de las personas. La escritura verdadera conduce a discursos verdaderos. Cuando se escriben cosas falsas, resulta lo contrario a toda la verdad. Además del escritor, Sócrates propone la figura del pintor como aquel ser que permite ver las imágenes de lo opinado y dicho. Las imágenes de las opiniones verdaderas son verdaderas y las falsas son falsas. Esas letras e imágenes muestran la experiencia pasada, presente y anticipan las futuras. De esos diseños son la mayoría de las veces verdaderos los que se presentan a los buenos, por ser gratos a los dioses, y a los malos, todo lo contrario. Los malos gozan con placeres falsos, y los hombres buenos con verdaderos. Los placeres falsos corresponden a una imitación de los verdaderos. No obstante, Plutarco no queda convencido y termina afirmando: prácticamente nadie pondría en la falsedad la maldad de dolores y placeres, sino en el hecho de coincidir con algún otro vicio de gran importancia. Con esas palabras, termina aquí el segundo argumento sobre la verdad o falsedad de los placeres, que fracasa por intentar atribuir a la sensación de placer la posibilidad de error o acierto que tiene la opinión que provoca esa sensación de placer. Sócrates, para avanzar en la discusión, plantea la existencia de tres géneros de vida: una placentera, que consiste en la liberación de los dolores; una dolorosa, que para los hombres es el mal; y una vida media, que no es ni lo uno ni lo otro. Se piensa en primera instancia que una vida exenta de dolor sería una vida placentera. Sin embargo, la vida media, ni placentera ni dolorosa, no puede ser juzgada o calificada solo como placentera, por ejemplo. Para entender adecuadamente la naturaleza de la vida placentera, es preciso remitirse a los placeres extremos y violentos. Los placeres más intensos van precedidos de deseos correspondientes, de tal suerte que, ante la pregunta de Sócrates sobre si se ven mayores placeres en la desmesura o en la moderación, Plutarco responde: a los moderados siempre los va frenando también la máxima tradicional que exhorta al nada en exceso, a la que obedecen. En cambio, a los insensatos y desmedidos, el violento placer que los domina hasta la locura les hace dar gritos de posesos. Por ende, los mayores placeres del alma resultan y responden a una perversión y no a una perfección. Al mencionar el procedimiento de aliviar la sarna rascándose, en el cual se experimenta una mezcla de dolor y placer, Sócrates agrega un caso no corporal sino del alma: la envidia. El hecho de alegrarse de las desgracias de los amigos es un acto injusto. Al mezclar placer con envidia, se está mezclando el placer con dolor, pues se ha convenido ya que la envidia es un dolor del alma. La envidia no es el único mal que se encuentra en el alma, pues también se halla en la ira, la añoranza,
el miedo, el amor, el duelo. De lo anterior, sintetiza Sócrates que en las tragedias y en las comedias los dolores están mezclados con los placeres, y concluye: el cuerpo sin el alma y el alma sin el cuerpo, y ambos juntos están llenos en sus afecciones de placer mezclado con dolores. Sócrates prosigue abordando ahora los placeres que no tienen mezcla. Hay realidades bellas y puras en sí mismas, los timbres de las voces que son suaves y claros y emiten un canto puro. El género de placeres relativos a los colores que se denominan bonitos es menos divino, pero aún así ajenos al dolor. Un tercer tipo de placer se refiere al conocimiento. Los placeres de los conocimientos no implican mezclas con dolores, pues el olvido no es doloroso. ¿Qué apunta más a la verdad, lo puro y sin mezcla, o lo intenso, numeroso, grande y arrogante? Respecto al color blanco, es más puro si se está menos mezclado, sin la menor partícula de otro color. Un poco de blanco puro es más hermoso que mucho color blanco mezclado. Así, todo placer, si está puro, aunque sea escaso y pequeño y libre de dolor, es más agradable, más real que otro grande y frecuente. Sócrates diferencia de todos los seres aquellos que son siempre por causa de algo y otros en razón de aquellos por lo cual las cosas llegan a ser lo que en cada caso llegan a ser. De los términos génesis y existencia, Sócrates aclara que los remedios y todos los instrumentos y toda clase de material se aplican en todos los casos con vistas a la génesis, y que cada génesis particular tiene lugar con vistas a cada existencia particular, y que la génesis en general ocurre en razón de la existencia en general. Entonces el placer, génesis, tendrá que ocurrir en razón de una existencia. Si aquello en razón de lo cual se produce en cada caso lo que se produce en razón de algo, pertenece a la zona del bien, entonces el placer se encuentra en una zona diferente a la del bien. Por lo anterior, produce gracia a aquellos que consideran el placer como un bien, experimentado en actos como calmar el hambre y la sed, y no logran concebir su vida sin dichas necesidades. Resultaría absurdo, por demás, el verse obligado a decir que el que no goza, sino que sufre, es malo aunque fuera el mejor de los hombres, y que, por su parte, el que goza, en la medida en que más goce, mientras esté gozando, en esa medida sobresale en perfección. A continuación, Sócrates y Plutarco dejan a un lado el tema del placer y proceden a abordar el tema del intelecto y de la ciencia. Esta sección se denomina la diáiresis de las ciencias, superior a la ofrecida en el Gorgias. Las ciencias se pueden dividir en dos, unas más exactas y otras menos exactas. La técnica más noble de todas es aquella que busca el conocimiento relativo al ser, a lo que realmente es, y es siempre a sí mismo por naturaleza. Plutarco evoca a Gorgias y sus reiteraciones que predican que el arte de la persuasión aventaja con mucho a todas las técnicas, pues consigue que todo se le someta voluntariamente y no por la fuerza. Sócrates objeta esta mención, toda vez que él no está buscando una técnica que sobresalga por ser la mejor o superior, sino por ser la más precisa, exacta y la más verdadera. Las técnicas que proceden a analizar las modificaciones del mundo se valen prioritariamente de opiniones, pues no ponen su empeño en lo que siempre es, sino en lo que está, ha de estar y ha estado sujeto al devenir. Lo que se busca es la consistencia, pureza, verdad, integridad, en aquellas cosas que siempre son conforme a sí mismo, del mismo modo y sin mezcla, o en las que más emparentadas están con ellas, y todo lo demás hay que decir que es secundario e inferior. De suerte que, a partir de lo anterior, las palabras más honradas serían el intelecto y la prudencia. No obstante, Sócrates, después de hacer una recapitulación de lo discutido hasta el momento, desde la identidad inicial establecida por Filebo entre placer y bien, y el deslinde de esos dos términos hecho por él mismo, procede a explorar de nuevo la naturaleza del bien en la vida mezclada. Por un lado el placer, por el otro la prudencia. Por respeto a la opinión de Plutarco, de un lado Sócrates mezclará todas las ciencias, entre puras e impuras, principales y secundarias. Si se le preguntara al intelecto y a la prudencia con cuáles placeres quisieran hacer contacto, ellos responderían: a los placeres que llaman verdaderos y puros, considéralos casi como parientes nuestros, y además de ellos, mezcla los que van con la salud y la templanza, así como los que, tomando parte en el cortejo de toda virtud, como en el de un dios, la acompañan por doquier. En cambio, a los que siguen a la insensatez y al resto del vicio, sería un gran absurdo que los mezclase con el intelecto. Quien quiera ver la mezcla y fusión la más hermosa y libre de discordia que sea posible, e intentar captar en ella qué es el bien en el hombre y en el universo, y vislumbrar cuál es su forma. De la mezcla realizada, ¿cuál es el elemento de mayor mérito? En toda mezcla debe haber orden y proporción, pues en caso contrario no se estaría ante una mezcla sino ante un revoltijo. La medida de proporción coincide con la belleza, verdad y perfección. En relación con la verdad,
Los placeres, afirma Protarco, son lo más embustero. En el caso del amor, experiencia donde se perciben mayores placeres, los dioses perdonan el perjurio, pues consideran que en los placeres no hay una chispa de juicio. Respecto a la medida, el placer y el delirio es por naturaleza desmesurado, el intelecto y la ciencia lo más mesurado. Por último, relacionado con la belleza, continúa Protarco, nunca nadie ha visto ni imaginado que la prudencia y el intelecto hayan llegado a ser, fueran o vayan a ser feos. Los placeres, en cambio, son tan ridículos que procuran ocultarse, entregándose a ellos de noche, como si la luz no debiera verlo. A partir de las respuestas dadas por Protarco, concluye Sócrates que el bien se refiere en primer lugar a la medida, lo mesurado y lo oportuno, kairos. En segundo lugar, a la proporción, lo hermoso, lo perfecto. En tercer lugar, al intelecto y la prudencia. En cuarto lugar, las cosas atribuidas al alma sola, las ciencias, las técnicas y las opiniones correctas. En quinto lugar, los placeres que aparecen exentos de dolor, denominados puros, y del alma sola. Concluye Sócrates con una crítica a Fileo y a todos aquellos que validan su aseveración inicial. Aunque todos los bueyes y los caballos y todas las demás bestias lo concedan a la persecución del gozo, pues bien, confiando en ellas como los adivinos en los pájaros, la masa estima que los placeres son lo más importante para nuestro bien vivir y creen que los amores de las bestias son testimonios más poderosos que los de los discursos emitidos en cada caso en el oráculo de la musa filosófica.